Sean bienvenidos nuevamente a la clase de estadística para quinto bachillerato en ciencias biológicas. Ya nos habíamos visto en la semana, pero hoy tenemos nuestra primera clase de estadística. Les indicaba, chicos, en nuestro horario aparecen 4 periodos de mate y 4 de estadística. Los dejamos como 6 de mate y 2 de estadística, ¿verdad? Entonces, el día viernes es de estadística, martes, miércoles y jueves es para matemáticas, ¿ok? Bien, voy a iniciar la clase de hoy colocando la fecha. Hoy tenemos viernes 21 de enero del 2021. Hay algunos conceptos que quiero colocar por acá en la pantalla. Si se dan cuenta es bastante texto, entonces lo voy a leer. Quiero que me preste atención y no lo copie. No lo copie. Cuando terminemos la clase o antes de finalizar la clase, yo se lo envío. ¿De acuerdo? Yo se lo voy a enviar como PDF por WhatsApp, por el grupo de WhatsApp. Y ahí pues ya usted decide si lo quiere escribir a mano o lo va a descargar, imprimir y pegarlo en su cuaderno. Es opcional. Muy bien. Comenzamos la clase de hoy con conceptos de estadística. Vamos a definir qué es la estadística general, de forma general, me permite. Nos dice que la estadística se define como la ciencia, ¿sí? Se define como una ciencia que se encarga de recoger, analizar, presentar, organizar, presentar, analizar e interpretar. E interpretar que la información o los datos obtenidos de alguna encuesta, de algún censo, de alguna entrevista, ¿de acuerdo? Eso es de forma general lo que trata la estadística. Recopilamos información, recopilamos datos, lo analizamos, lo ordenamos, ¿sí? Lo organizamos, luego lo presentamos, damos conclusiones a partir de ello o algunas inferencias. Muy bien, nos dice que con qué objeto o con qué objetivo la estadística realiza esa obtención de datos y esa organización. Nos dice que es para propiciar, ¿sí?, la toma de decisiones asertivamente, o sea, de forma segura, ¿verdad? Y con fundamentos teóricos basados en desarrollos matemáticos. Esa es estadística general, pero por favor, revise su horario. Revise su horario y me dice qué tipo de estadística recibe quinto bachillerato. Descriptiva. Descriptiva, muy bien. Melanie, ¿tienes alguna duda? ¿Podría apagar la cámara un rato? Ok. Es descriptiva. Entonces, ¿hay tipos de estadística? Sí. Se definen dos grupos. Obviamente hay más, ¿verdad? Pero se define de forma general en 2 grupos. Entonces, lo voy a anotar por acá. La estadística se divide en 2 grandes ramas, que es la estadística descriptiva o la estadística deductiva, sí, ese es el otro nombre, que es la que recibimos en este curso. ¿Y de qué trata la descriptiva? Bueno, trata del recuento y la organización de datos, ¿sí? Obtiene datos y los organiza. Luego los presenta en tablas, en gráficas o realiza algunos cálculos de algunos parámetros de esos datos, ¿verdad? Esa es la estadística descriptiva. Obtenemos datos, los organizamos, los presentamos en tablas o en gráficas y con ellos podemos sacar algunos estadísticos o parámetros. Únicamente, eso es estadística descriptiva. Describe los datos obtenidos en algún proceso de encuesta, en algún proceso de censo, en algún proceso de obtención de datos. Pero hay otra rama que se llama estadística inferencial. La inferencial también es conocida como estadística inductiva. ¿Y en qué consiste la inductiva? Esta toma los resultados de la descriptiva, ¿sí? Y en base a probabilidades saca conclusiones. ¿De acuerdo? Saca conclusiones de estos datos. Entonces, la inferencial toma los datos de la descriptiva y en apoyo de las probabilidades obtiene conclusiones para esa población o para esa muestra. ¿De acuerdo? Muy bien. Usted el año pasado recibió un curso que se llamaba Metodología de la Investigación. ¿Se recuerda de eso? En la metodología de la investigación, probablemente
Sí, probablemente definieron estos términos. Pero como estamos en semana de repaso, de nuevo se los voy a colocar en la pantalla. Población. ¿Qué era población? ¿A qué me refiero con decir población? ¿Sí? La población de objeto de estudio es el total de elementos. Estoy diciendo elementos, no personas. Vea bien, la palabra población no necesariamente tienen que ser personas. Pueden ser objetos, pueden ser cosas, ¿sí? Entonces, la población es el total de elementos u objetos de estudio, ¿sí? En este caso, pues, nos dice que tienen características comunes y el tamaño de esa población es el número de individuos total, ¿sí? Ahora, ¿qué es la muestra? La muestra es una pequeña parte o una pequeña porción de la población. ¿Cómo elegimos esa muestra? Hay procesos muestrales como tal. Sin embargo, en estadística se recurre a la forma aleatoria. Entonces, la muestra son elementos escogidos o tomados de forma aleatoria, ¿sí? Que forman parte de la población. Recuerde que la muestra pues solo son unos, ¿verdad? Sería una cantidad más pequeña que el total de la población. ¿Dudas hasta acá? Muy bien. ¿Qué es la observación o individuo? Cuando yo digo la observación o el individuo me refiero al elemento. Puede ser una persona, puede ser un objeto, una cosa, ¿sí? Puede ser alguna bacteria, incluso población de bacterias, un cultivo de bacterias, o puede ser hasta tipos de sangre, qué sé yo, tomar una muestra, me refiero a eso. Entonces, el elemento también es conocido como objeto o individuo de observación. Muy bien, y tenemos la variable estadística. La variable estadística, pues es una característica que tiene la población. Esas características pueden ser numéricas o de tipo descriptiva. Muy bien. Ahora aquí, ¿recordamos cuál es el tipo de variable? ¿Recuerdan cuáles eran los tipos de variable que teníamos en metodología de la investigación o en estadísticas? Si en algún momento recibió estadística en matemáticas en bachillerato, en básico, perdón, o incluso en ciencias sociales. ¿Recuerdan cuál eran los tipos de variable? ¿Se recuerdan de eso? Se los voy a poner fácil. Una era numérica y la otra era características o cualidades. ¿Cómo les decíamos? Variables Cuantitativas. cuantitativas y variables. Cualitativas. Excelente. Variables cuantitativas y variables cualitativas. Muy bien. Esos son los dos tipos de variables. Los voy a anotar en la parte de abajo. Veo. Variables estadísticas se clasifican en. Aquí lo voy a colocar. Se clasifican en. Solo lo voy a centrar un poco. ¿Me permiten? Ok, ahí estamos. Cualitativas, por ahí lo decían. Las variables cualitativas y las variables cuantitativas. ¿Cuál es la numérica? ¿Cuál es la Las numérica? cuantitativas. Las cuantitativas, ¿verdad? Que viene la palabra cuantos, de número. Muy bien. Y la cualitativa, pues sería de forma descriptiva. Características o cualidades de forma descriptiva. Acá tenemos que las cualitativas, pues definen cualidades o características de una población. Cualidades de una población o características de una población. Mientras que las cuantitativas, pues definen números, ¿sí? Definen cantidades. Cantidades en una población. ¿Vemos la diferencia de una con la otra? Excelente. Sin embargo, estos dos grupos de variable cualitativa y variable cuantitativa todavía los podemos subclasificar. Hay tipos de variables cualitativas y hay tipos de variables cuantitativas. Se dividen en otros dos. Vea, las cualitativas se dividen en nominales y ordinales. Recuerde que aquí son características. Por ejemplo, el color de cabello. El color de cabello puede ser una variable. Para unas personas el color de cabello es negro.
Para algunas personas el color de cabello es castaño, para otras es rubio, para otros es pelirrojo. Pero hay una manera de ordenar negro, castaño, rubio, pelirrojo. No, no se puede ordenar. Entonces, es una característica que no se puede ordenar. Es una variable cualitativa de tipo nominal. Nominal es que no se puede ordenar. ¿Sí? Pero si yo digo, ¿cuál es su nivel de inglés? Consideramos tres: principiante, intermedio y avanzado. Eso sí lo puedo ordenar, ¿sí o no? Entonces, también es cualitativo, porque yo no estoy diciendo nivel 1, nivel 2 y nivel 3. No, estoy diciendo nivel principiante, nivel intermedio y nivel avanzado. Es de forma cualitativa porque es una descripción, es una característica, pero le estamos dando un orden ya preestablecido, un orden lógico. Otro ejemplo podría ser las medallas en un campeonato deportivo. Se gana medalla de oro, ¿sí? Luego el orden se gana medalla de plata. ¿Cuál se diría? De bronce. De bronce. ¿Estoy diciendo números? No, no estoy diciendo números. Estamos dando una descripción, una cualidad. Entonces es una variable cualitativa de tipo ordinal. Ordinal quiere decir de que sí se puede ordenar, tiene un orden. Ese tipo de variables, algunos autores, me he topado con algunos libros que le llaman cuasi cuantitativas, algo así, miren, cuasi cuantitativas, cuasi cuantitativas, pero es lo mismo, cualitativa ordinal, ¿ok? Entonces, las cuantitativas, que eran los números, también tienen dos tipos. Usted puede decir, yo tengo, vamos a ver, mascotas. Tengo 3 mascotas, tengo 5 mascotas, tengo 2 mascotas o 0 mascotas. Yo no puedo decir, tengo -3 mascotas. ¿Puedo decir eso? -3 mascotas, no, ¿verdad? ¿Puedo decir, tengo 1.5 mascotas? No. Entonces, las variables que se dan de forma entera, entera o 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, y de forma positiva, se llaman cuantitativas discretas, ¿sí? Variable cuantitativa discreta. Pero las que podemos dar con punto decimal, por ejemplo, mi estatura, yo sí puedo decir, yo mido 1.80. Estoy diciendo 0.80, 1.80, ¿ya? No estoy diciendo una cantidad entera, sino que un decimal. Ese tipo de variables se le llaman continuas, cuantitativas continuas. Entonces, lo voy a colocar por acá. Definen cantidades a una población discretas y continuas. Muy bien, voy a colocar en la parte de abajo, chicos. ¿Me permiten la descripción de cada uno? De lo que ya les había dicho, las nominales son las que no toman valores numéricos, sino que características que no se ordenan. Las ordinales, pues sí las podemos ordenar, ¿verdad? Si tienen un preorden, un orden preestablecido, un patrón preestablecido. Las discretas son los que toman valores positivos o enteros, ¿sí? Y las continuas son las que pueden tomar valores decimales, valores negativos, o sea, porque hace referencia a los números reales. ¿Sí? Obviamente es bastante texto lo que está en pantalla, chicos. Yo todo eso se los voy a compartir. Me da un pulgar hacia arriba si quedó claro, por favor. Muy bien. Excelente. Vamos a ver un ejemplo. Nos dice, describamos la población, describamos la muestra y describamos el tipo de variable que tiene la siguiente situación. ¿Cuál es la población? ¿Cuál es la muestra? ¿Y cuáles son los tipos de variables? Nos dice, el administrador de un hotel decide determinar las características de los huéspedes. Ahí está, miren. ¿Quién es la población? Los El total de huéspedes. huéspedes, ¿verdad? Todos los huéspedes del hotel. Esa es la población. Y nos dice, con el fin de brindarles mayores comodidades en su estadía. Para obtener información de los visitantes, el administrador les aplicó
a los visitantes una encuesta en el mes de diciembre. Entonces, ¿quién sería la muestra? Los huéspedes que se quedaron en el mes de diciembre, ¿ya? Recuerde, la población eran todos los huéspedes del hotel, pero la muestra, como la encuesta solo se le aplicó a los que se quedaron el mes de diciembre, entonces la muestra sería los huéspedes que se quedaron en el mes de diciembre, ¿de acuerdo? Me dan un pulgar hacia arriba si queda claro, por favor. Vamos a ver. Ok, tengo 37 participantes en esta reunión y un poquito más de 20 me están participando. Muy bien. Ok. Muy bien. Esta era la encuesta. Nos dice, con el fin de brindar un mejor servicio a nuestros clientes, le pedimos el favor de responder esta encuesta, cuyos resultados le indicará a nuestro personal cómo hacer más placentera su estadía con nosotros. Esa era la encuesta que miraba el cliente. Entonces, miren, al cliente le pedían la nacionalidad. Esa es una variable, porque una persona puede ser guatemalteca, otra persona puede ser salvadoreña, otra persona puede ser estadounidense, ¿de acuerdo? Entonces es una variable. ¿De qué tipo? ¿Cualitativo o cuantitativo? Cualitativa. Correcto. Es cualitativo porque es una característica, pero ¿será que podemos ordenar primero Guatemala, luego Estados Unidos, luego El Salvador? ¿Se puede ordenar la nacionalidad? No. No. Entonces es cualitativo. ¿De qué tipo? ¿Nominal o ordinal? Nominal. Nominal, excelente. Género. Género no digo 1, 2, 3, sino que decimos masculino o femenino, pero tampoco hay un orden. Entonces es una variable, ¿sí, Wendy? No. Entonces es una variable cualitativa de tipo nominal, ¿verdad? Porque no tiene un orden. La edad. La edad sí es un número. Entonces, ¿de qué tipo? ¿Variable de qué tipo tenemos? Cuantitativa. Cuantitativa. ¿Y será que yo puedo decir bueno, regularmente decimos tengo 18 años y medio, 18 años, 18.5 años. No damos el valor en decimal, ¿verdad? Únicamente decimos 18 años, 19 años, 20 años. Entonces, ¿cuantitativo de qué tipo? ¿Discreto o continuo? Discreto. Discreto, muy bien. Es de tipo discreto. Pero con la estatura no sucede eso. Con la estatura ahí sí podemos dar un decimal. Por ejemplo, decir yo mido 1,80 metros, ¿sí? Tal persona mide 1,65. Entonces estamos diciendo un punto decimal. Entonces, ¿es un número? ¿Es cuantitativo? Sí, pero de tipo continuo, ¿ok? De tipo continuo. Y la preferencia alimenticia, aquí hay algunos ejemplos, nos dice, podrían seleccionar que comen carne, carne de animal, que comen vegetales, son vegetarianos o 100% veganos, ¿verdad? 100% veganos. Si tenía otra preferencia alimenticia, pues el huésped podía marcar otro y escribir cuál, ¿ok? Entonces, ¿qué tipo de variable tenemos acá? Voy a ir preguntándole a Catherine Nájera. Catherine Nájera, ¿estamos en clase? Catherine, no te escuchamos. Luna, Cualitativo. correcto. ¿Y de qué tipo? ¿Será que se puede ordenar? No, entonces es de tipo nominal. Muy bien. Voy a colocarle las respuestas, se las dije, pero quiero, cuando yo les comparte el documento, quiero que les quede. Entonces, se los voy a poner por aquí. Les decía, repasemos. La población objetivo, la población objeto, ¿sí? Objeto de estudio son los visitantes del hotel, el total de visitantes. La muestra eran únicamente los que se hospedaron en el mes de diciembre, porque en el mes de diciembre fue que se les realizó la encuesta, ¿ok? Ahora, las variables pues fueron 5, que fue la nacionalidad, el género, la edad,
el rango de estatura y la preferencia alimenticia. Y acá tenemos los tipos de variables cuantitativos y cualitativos, dependiendo del caso. La nacionalidad es cualitativa nominal. Es una característica que no se puede ordenar. El género, de igual manera, una característica que tampoco lo ordenamos. No coloco primero masculino, luego femenino y ese es el orden universal. No, no hay un orden universal en eso. La edad era cuantitativo porque era un número y de forma entera. Como era entero, lo dejamos discreto, ¿ok? Mientras que la estatura sí era un número, sí era de tipo cuantitativo, pero era de forma continua, ¿sí? ¿Por qué? Porque dejábamos un punto decimal. Muy bien, y la preferencia alimenticia pues era una descripción que tampoco tenía un orden, entonces era cualitativo nominal. ¿Alguna duda con eso, chicos? No. Muy bien. Ya casi se nos termina el tiempo, solo nos hace falta un problema más y con esto voy finalizando, ¿ok? Cuando nosotros trabajamos con variables que son descripciones, ¿sí? Que son cualitativas, a veces al momento de hacer un censo, una entrevista, tomamos datos y regularmente a veces son más de dos datos que son cualitativos. Vea el siguiente caso. Cuando tomamos dos variables cualitativas, regularmente para solucionar ese problema utilizamos las tablas de contingencia. Las tablas de contingencia, cuidado los micrófonos, chicos. Las tablas de contingencia, también conocidas como tablas cruzadas o tablas de doble entrada, ¿sí? Consta de filas y columnas para organizar los datos. Vean, nos dice tablas de doble entrada, también conocidas como tablas cruzadas. Nos dice, en donde las filas y las columnas asumen valores categóricos. Los categóricos pues son los de variables cualitativas, ¿sí? De variables cualitativas que se relacionan entre sí. Veamos un caso. Veamos un caso. Lo tenemos por acá. Le voy a pedir de favor a... Ahí creo que ya no se mueve. Le voy a pedir de favor a Marjorie. ¿Nos puede leer las primeras dos líneas, por favor? A mí, profe. Sí, sí, sí. En una encuesta se recogieron los datos de 10 sujetos respecto al estado civil y el género. Muy bien. Dos cosas se les están preguntando. El estado civil de la persona y el género de la persona. ¿Y a cuántas personas entrevistamos? Ya nos lo dice el ejercicio. A 10. Ok. Entonces, aquí nos dice la persona número 1, sujeto número 1, sujeto 2, sujeto 3, hasta el sujeto 10. Y acá tenemos qué significan las abreviaciones. Para el género utilizamos M mayúscula para masculino, F mayúscula para femenino. Y para el estado civil utilizamos S para soltero, C para casado y D para divorciado. Entonces puede ver, a la primera persona que se entrevistó era del género masculino y era con estado civil casado. La segunda persona era siempre del género masculino, pero era soltero. La tercera persona era del género femenino y era soltera. Pero si yo quiero ver cuántos solteros entrevisté, tendría que buscar todas las S. Voy buscando soltero, 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 soltero. Hay 4 solteros. Si quiero buscar a todos los hombres que entrevistamos, tengo que contar todas las M. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, sí hay una organización, pero no es la mejor, no es la óptima. ¿De acuerdo? Entonces, acá es donde nosotros utilizamos las tablas de contingencia o las tablas de doble entrada. ¿Cuántas variables estamos estudiando? ¿Cuántas variables estamos estudiando? 2. 2. Ambas variables son de tipo cualitativo. Utilizamos una de forma horizontal, o sea, una para la fila,
y una de forma vertical. Vea la siguiente tabla. Aquí lo tiene. Utilicé el género de forma horizontal. Aquí coloqué masculino y femenino y el total de los casos. Y utilizamos el estado civil de forma vertical, ¿de acuerdo? Soltero, casado, divorciado y el total de los casos. Entonces, si nosotros nos posicionamos acá, estoy haciendo referencia a los solteros de género masculino, ¿sí? Solteros de género masculino. Entonces, vamos a buscar por aquí. Soltero masculino y soltero masculino. ¿Cuántas personas encontramos? 2. No. Voy a anotarlo por acá. 2. Si me posiciono por acá, me refiero soltero, el estado civil soltero, pero de género femenino. Entonces buscamos soltero y género femenino, soltero y género femenino. ¿Cuántos casos hay? Hay 2. Entonces en total tenemos 4. ¿4 qué? Hay 4 solteros. ¿Ya? Hay 4 personas solteras. Ahora, si me posiciono por aquí, me refiero a los casados de tipo masculino. Entonces vamos a buscar casado de género masculino, casado de género masculino. Únicamente hay 2. Anotamos por acá. 2. ¿De acuerdo? Y si me posiciono por aquí, casado de género femenino, vamos a buscar. Casado de género femenino, solo hay 1. Solo hay 1. Entonces voy a colocar por aquí 1. ¿Cuál es el total, chicos? 2 más 1 me devuelve 3. Ahora, vamos con el siguiente. Divorciado de género masculino. Entonces, por acá hay divorciado de género masculino y divorciado de género masculino. ¿Cuántas personas encontramos? 2. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, ya me quedo con los de física, solo termino con estadística, chicos. Permíteme. Nuevamente. Divorciado de género femenino. ¿Sí? Divorciado de género femenino. Entonces voy a buscar por acá. Divorciado de género femenino, solo hay 1. Ya no hay nada más. ¿Sí? Y podemos contar 2 más 1 me devuelve 3. Si usted suma de manera vertical esta columna, 4 más 3 son 7 y 7 más 3 son 10. Le da el total de sujetos entrevistados. De igual manera, si usted suma cuántas personas de género masculino entrevistamos, 2 más 2 más 2 son 6, ¿sí? ¿Cuántas personas del género femenino entrevistamos? 2 más 1 más 1 me devuelve 4. Entonces son 6 hombres y 4 mujeres que me da un total de 10 sujetos. Observe, en este cuadro nos debe de cuadrar de manera horizontal y de manera vertical. Si se da cuenta, no hicimos ningún cálculo. No utilizamos matemáticas. Acá no estoy utilizando matemáticas. Únicamente estamos cayendo a la definición original de estadística. Recopilar datos, obtener datos, recopilar datos, organizarlos y presentarlos. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda con la clase de hoy? Muy bien. Les voy a enviar un documento al grupo de WhatsApp en este momento en donde tenemos que, se los voy a presentar, en donde tenemos que indicar, esta es la tarea, miren, identificar qué tipo de variable se está presentando. Por ejemplo, el color de cabello de un conjunto de personas, si es cuantitativo, si es cualitativo y de qué tipo todavía, ¿ok? Tenemos 4 casos por acá. Luego tenemos una segunda serie en donde les doy un ejemplo y necesito que realicen un análisis. Me digan cuál fue la población de ese ejemplo, cuál fue la muestra, ¿sí? Y cuáles son los tipos de variable que se utilizaron en esa encuesta. ¿De acuerdo? Son 2 ejercicios de eso, nuevamente. Acá hay otro problema, entonces ustedes lo leen y ven la encuesta. Me dicen cuál es la población, cuál es la muestra y cuáles fueron los tipos de variable que utilizaron en la encuesta. ¿Ok? En la parte de abajo tenemos
uno práctico, que era el de las tablas de doble entrada para organizar los datos. Entonces, acá tenemos dos variables, que es la de el automóvil y el seguro que eligieron. ¿Sí? Y organizarlo como una tabla de doble entrada, ¿ok? Como el ejemplo que tenemos hasta acá. No sé si alguien tiene alguna duda y finalizo con los de estadística. ¿No? Ok, la clase la estaba grabando, entonces voy a finalizar para poder iniciar la otra. Nos vemos. Adiós.